La nieve crujía bajo las ruedas del viejo Seat mientras Samuel conducía por el camino nevado del pueblo de Fuente Helada. Ese año, el invierno había llegado con dureza. El frío calaba hasta los huesos y el viento aullaba entre las ramas desnudas. Samuel, un hombre de 35 años que trabajaba en el aserradero, solía encontrar cierto consuelo en esas tardes solitarias. Silencio, nieve por todas partes, solo los faros iluminando fugazmente las siluetas de los árboles. Estaba acostumbrado a la soledad, a una vida dividida entre su trabajo y los cuidados de su madre, Carmen, una mujer con movilidad reducida. De pronto, en la luz de los faros, algo naranja llamó su atención, medio enterrado en un montón de nieve. Redujo la velocidad, entornó los ojos. «Basura», pensó. Pero la curiosidad fue más fuerte. Apagó el motor y salió del coche. Al acercarse se quedó paralizado. Allí, bajo la nieve, yacía una niña de unos 5 años con un abrigo chillón. Su rostro estaba pálido, los labios morados, pero respiraba débilmente y a intervalos. Pequeña, ¿estás viva?», dijo Samuel, agachándose mientras apartaba la nieve con las manos. La niña no se movía, solo sus pestañas temblaron levemente. Él le colocó su gorro en la cabeza con rapidez y la alzó en brazos. Era ligera como una pluma, pero helada como el hielo. Sin pensarlo 2 veces, la llevó al coche, encendió la calefacción y aceleró rumbo a casa. El trayecto duró unos 15 minutos. Durante el camino, Samuel no dejaba de mirar de reojo a la pequeña, ahora envuelta en su chaqueta vieja. Ella no decía nada, solo se estremecía de vez en cuando, como si estuviera teniendo una pesadilla. Al llegar, la metió en la pequeña entrada de su casa, impregnada de olor a humedad y a medicinas, y la dejó en el sofá. Carmen estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, arropada con una manta. Llevaba años sin poder caminar desde una caída, y su carácter se había vuelto cada vez más difícil. «¿Y esta quién es ahora?», masculló con desdén. «La he encontrado en el monte medio muerta», respondió él mientras le quitaba los guantes empapados a la niña. «Pon el hervidor, mamá». Carmen bufó, pero no dijo nada más. Samuel trajo un vaso de agua y lo acercó a los labios de la pequeña. Bebió un par de sorbos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con suavidad. «Lucía», susurró ella. «¿Qué hacías en el monte, Lucía?». «Jugando al escondite con papá», dijo con voz débil. «Me dijo que me escondiera, y luego no volvió». Samuel frunció el ceño. ¿Abandonar a una niña en el bosque? No le cabía en la cabeza. Decidió que por la mañana avisaría a la Guardia Civil, pero ahora lo importante era darle calor y comida. En la cocina olía a tortitas, lo único que Samuel sabía preparar con rapidez. Lucía estaba sentada a la mesa, envuelta en una manta, comiendo despacio unas tortitas con mermelada. Carmen la observaba con desconfianza, golpeando con los dedos el reposabrazos de su silla. «¿Tu madre está enferma?», preguntó Lucía mirando a Carmen. «Sí, no puede caminar», respondió Samuel. «¿Y tu papá?». La niña bajó la mirada. «El mío dice que los niños solo traen problemas. A lo mejor por eso me dejó». Samuel se quedó inmóvil. Carmen carraspeó, pero permaneció en silencio. Algo se le apretó por dentro. Sabía demasiado bien lo que era que te vieran como una carga. «Aquí estás segura», le dijo con firmeza. «Come, anda». 1 hora después llegó Rosa, la enfermera, con su sonrisa amable y los ojos marcados por el cansancio. Venía 2 veces por semana para atender a Carmen. Al ver a Lucía, se sorprendió. «¿Y esta pequeñaja?», preguntó mientras se quitaba el abrigo. «La encontré en el monte, medio congelada», explicó Samuel. «Mañana avisaré a la Guardia Civil, pero ahora necesita calor». Rosa asintió, escuchando con atención lo del escondite. «No tiene fiebre, pero podría haberse enfriado. Yo me quedo con ella, Samu». «¿Tú vas a ir al ayuntamiento?». «Sí, a preguntar qué hay que hacer. Si puedes, báñala, lleva la ropa empapada». «Claro», respondió Rosa sonriendo a Lucía.
Vamos, Peque, vamos a darte un baño como los de los cuentos. Samuel salió, encendió un cigarro y miró al cielo oscuro. El frío le azotaba la cara, pero él no lo sentía. Pensaba en su madre. Durante el último año había vivido solo para ella, renunciando incluso a sus planes de irse del pueblo. Un médico insinuó una vez que Carmen exageraba su dolencia para retenerlo. Esa idea le había carcomido desde entonces, mientras caminaba entre la nieve. El frío le arañaba hasta el alma, pero sus pensamientos lo llevaban lejos, a años atrás, cuando la vida aún parecía tener algo de esperanza. Se sentó al volante, encendió el motor, pero no arrancó. En lugar de eso, cerró los ojos. Y como si rebobinaran una vieja cinta de vídeo, comenzaron a desfilar ante él los recuerdos de su infancia. Su madre, Carmen, siempre había sido una mujer dura. Desde que tenía memoria, su voz le acompañaba como una condena constante. Si no era por el mal tiempo, era por los vecinos ruidosos, y si no, porque él mismo era, según ella, un fracaso andante. «Me has arruinado la vida», le lanzaba como una pedrada cada vez que volvía del colegio con un suspenso en matemáticas o se le olvidaba regar el huerto mientras ella preparaba la cena. Samuel era solo un crío entonces, delgado, torpe, con las manos siempre llenas de arañazos por cargar leña, intentando complacerla. Se levantaba con el amanecer para ir a por agua al pozo, partía troncos hasta que le dolían los brazos, todo para oír una palabra de afecto que rara vez llegaba. Lo único que recibía a cambio era esa mirada cansada, con los labios apretados y la sentencia habitual: «No tendrás mujer ni hijos, morirás solo, Samu. A los como tú la vida nunca les sonríe». Esas palabras se le clavaron como astillas imposibles de arrancar. Creció convencido de que no merecía ser feliz, que su destino era bajar la cabeza y tirar del carro sin protestar. Pero hubo una época, un breve respiro entre tanto gris, en la que se permitió soñar. Fue en el instituto. Entre apuntes y pupitres apareció ella, Marina. Tenían 16 años cuando empezó a fijarse en esa chica de la trenza larga, rubia, con unos ojos claros donde parecía reflejarse el cielo. Era callada, discreta, con una sonrisa tímida que le aceleraba el corazón cada vez que se cruzaban. Un día, por fin, se armó de valor para hablarle en el pasillo. Las clases acababan de terminar. El aire olía a polvo de tiza y a humedad de otoño. La alcanzó cerca de la puerta de salida. Murmuró algo torpe sobre los deberes de física. Ella solo asintió con una sonrisa nerviosa y echó a correr, dejándolo con las mejillas ardiendo. Esa noche, emocionado, se lo contó a su madre, esperando una reacción distinta. «¿Y tú qué te crees?», bufó Carmen, cruzándose de brazos. «¿Que una chica como esa va a querer algo contigo? No hagas el ridículo». Las palabras cayeron como un jarro de agua helada. Samuel se encogió por dentro, escondió sus sentimientos en lo más hondo, pero no pudo olvidarla. En clase de física no podía dejar de mirarla, cómo escribía, cómo fruncía el ceño cuando se concentraba. Un día, el profesor le sorprendió absorto y le echó una bronca delante de todos, con una nota pésima como castigo. Las risas de los compañeros le quemaban, pero no le importó. Tras las clases, la esperó bajo la vieja higuera que crecía junto al instituto. Cuando ella apareció, envuelta en una bufanda demasiado fina para el frío, él, tartamudeando, le pidió si podía acompañarla a casa. Para su sorpresa, dijo que sí. Desde entonces, empezaron a pasear juntos. Al principio, solo hasta su portal. Luego, a orillas del río, donde el sol poniente teñía el agua de dorado. Marina no era distante como creía, sino dulce, generosa. Hablaba de sus sueños de estudiar medicina, de irse a la ciudad, de ayudar a los demás. Samuel la escuchaba como hipnotizado. Por primera vez sentía que el mundo podía ser algo más que trabajo y quejas. Pasó un mes. Una tarde se refugiaron en un cobertizo viejo junto al campo, donde olía a heno y humedad.
Las palabras se agotaron y, en el silencio, sus manos se buscaron. Lo que ocurrió fue torpe, apresurado, pero lleno de ternura. Samuel se sintió al mismo tiempo culpable y dichoso, como si hubiera tocado algo prohibido y hermoso. Marina no dijo nada después. Salió sin mirar atrás, y él se quedó sin saber qué pensar. Al día siguiente, ella no fue al instituto. Samuel la esperó bajo la higuera, en la puerta de su casa, pero no apareció. Una vecina, la señora Puri, le susurró por lo bajo que la madre de Marina la había enviado con unos parientes a la ciudad, que había demasiado chismorreo en el pueblo. Él regresó a casa sintiéndose vacío, como si le hubieran arrancado algo de dentro. Carmen, al enterarse, culpó a la madre de Marina, diciendo que la había alejado de él por despecho. Pero cuando Samuel se cruzó con la mujer en la tienda, ésta le lanzó una mirada dura y le espetó: «Fue tu madre. Ella fue la que empezó a hablar mal, a sembrar la duda por todas partes. No sabía a quién creer». Pero la herida ya estaba abierta. Aquella noche discutió con su madre como nunca antes. «No me dejas vivir. Siempre te metes en todo. Todo esto es culpa tuya». Carmen se echó a llorar, temblorosa, pero él no podía parar. Sus lágrimas no apagaban su rabia. Decidió que tenía que irse, donde fuera, con tal de escapar. Su padre, un conductor de autobús taciturno, le miró con una extraña mezcla de pena y comprensión. «Vete, hijo. Toma esto», dijo, dándole 1.000 euros que había ahorrado con esfuerzo. 6 meses después, el padre fue a visitarlo a la ciudad. Le entregó un montón de cartas. «Tu madre las escondió», explicó sin mirarle a los ojos. Eran cartas de Marina, hojas finas, llenas de su letra redonda. Contaba su vida en la ciudad, lo mucho que echaba de menos el pueblo, y a él. «No quería marcharme, Samu», escribía, «pero mi madre decía que era lo mejor». Samuel las leyó una y otra vez hasta la madrugada. Quería ir a buscarla, dejarlo todo. Pero luego se enteró por conocidos que Marina se había casado y había vuelto a marcharse, aún más lejos. Pasaron 10 años. Cuando murió su padre, Samuel regresó a Fuente Helada. Su madre, ya muy enferma tras una caída, quedó a su cargo. Desde entonces, su vida discurría entre la rutina del cuidado y el silencio. Hasta que, una mañana cualquiera, la volvió a ver. Estaban en el supermercado. Se chocaron al doblar el pasillo. Y entonces el tiempo se detuvo. «Samu», susurró ella, con una sonrisa temblorosa. «Marina», respondió él, sintiendo que la voz le fallaba. Se reconocieron de inmediato a pesar de las arrugas, del cansancio en la mirada. Hablaron allí mismo, entre estanterías de galletas y conservas. Recordaron los días de instituto. Marina confesó que pensaba que él le guardaba rencor. «Nunca quise dejarte», dijo con los ojos brillantes. Aquella noche cenaron juntos en la casa de Samuel. Él le habló de las cartas escondidas. Ella le contó que su marido había sido un hombre duro, sin corazón, y que nunca habían tenido hijos. «A veces pienso que debí quedarme», dijo, mirando su taza de té. Se miraron, y esa noche compartieron el mismo techo. Ya no eran adolescentes torpes, sino 2 almas cansadas que aún guardaban un rincón para la ternura. Pero al amanecer, ella ya no estaba. En la mesa, una nota sencilla: «Gracias, Samu, sé feliz». Ella se había ido, dejando solo el aroma tenue de su perfume y un vacío que le apretaba el pecho. Sin embargo, esa noche le había devuelto algo que creía perdido: fuerzas. Por primera vez en muchos años, Samuel comprendió que tenía derecho a vivir su propia vida, a pesar de todo lo que había sufrido. Y entonces, poco tiempo después, ocurrió aquello que lo cambió todo. Una mañana de otoño, su madre, Carmen, resbaló en el porche mojado mientras intentaba subir sola una bolsa de patatas. Se oyó un grito seco, un golpe sordo, y después el silencio. Samuel salió corriendo al oír el ruido y la encontró en el suelo, encogida de dolor,
con la cara pálida y la respiración entrecortada. En el hospital comarcal le diagnosticaron una fractura de cadera con complicaciones. Hubo que operar, pero tras la cirugía, Carmen no volvió a caminar. Su cuerpo y sobre todo su voluntad dijeron basta. Se convirtió en dependiente total, atada a una silla, amargada, más cerrada aún que antes. Samuel, como siempre, lo asumió todo. La alimentaba, la lavaba, cambiaba las sábanas y soportaba sus continuos reproches. ¿Para qué me quieres así?, le decía entre dientes, apartando el plato con el gesto torcido. No soy más que un estorbo. Él apretaba los dientes, tragaba saliva, aguantaba, pero por dentro hervía. Carmen rechazaba los tratamientos, los calmantes, incluso la fisioterapia, como si quisiera castigarse o castigarle a él también. Para lo que me queda, bufaba. ¿Qué más da? La única persona que parecía aliviar algo la tensión era Rosa, la enfermera. Vamos, Carmen, no sea usted tan gruñona, que aún tiene cuerda para rato, le decía entre risas mientras le tomaba la tensión. A veces, la anciana hasta se permitía una sonrisa breve, aunque enseguida refunfuñaba de nuevo. Para Samuel, Rosa se convirtió en algo más que un apoyo profesional. Se sentaban en la cocina, tomaban té caliente mientras Lucía dormía, y ella, con sus ojos cansados pero cálidos, le decía: «Tienes fuerza, Samu, pero no te olvides de vivir. También tienes derecho». Él asentía, pero no sabía cómo hacerlo, hasta que apareció Lucía, y con ella un vuelco inesperado en su mundo. Cuando Carmen la vio por primera vez, reaccionó con furia. Empezó a gritar, su voz temblaba de rabia. «¿Y esta ahora? Llévatela. Fuera de esta casa. No quiero a nadie más aquí». Agarró una taza del borde de la mesa y la estrelló contra el suelo. Los trozos se esparcieron como su paciencia rota. Samuel, sin decir una palabra, tomó a Lucía de la mano y la llevó a su habitación. La niña temblaba, abrazada a su peluche, y él, arrodillado ante ella, le habló con voz suave. «¿Qué pasa, cielo?». Lucía le miró con esos ojos grandes y grises, llenos de lágrimas. «En casa me pegan», susurró. «Papá no me quiere. Dice que soy un estorbo, que no le valgo». Samuel sintió como algo dentro de él se rompía. La abrazó, le acarició el pelo con ternura y le dijo al oído: «Tú no estorbas, pequeña. Aquí nadie te va a hacer daño. Aquí estás segura». Poco después la policía logró localizar a la madre de Lucía. Le dieron a Samuel su número. Él marcó, nervioso. Al otro lado, una voz de mujer contestó con tono seco: «Sí, ya voy a buscarla», dijo con desgana, y colgó sin más. Una hora después, llamaron a la puerta. Samuel abrió, y al otro lado se quedó paralizado. Frente a él estaba Marina. La misma Marina de su adolescencia, con la misma trenza rubia, aunque ahora más fina, las mismas facciones, aunque marcadas por el tiempo, los mismos ojos claros, pero con el brillo apagado. Ella también se quedó inmóvil, con una expresión de incredulidad, miedo y algo más. «Tú», alcanzó a decir Samuel. «Es tu hija», respondió ella en un susurro. Entró nerviosa, sin saber dónde posar la mirada. Intentó explicar. Su marido había salido a pasear con Lucía. Volvió solo. Dijo que la niña se había escapado. Ella la buscó, o al menos eso decía. Lucía dormía en el sofá, envuelta en una manta. Samuel la miró con el corazón encogido. «Me dijiste que no tenías hijos», dijo, sin levantar la voz, pero con el peso de una herida profunda. Marina bajó la cabeza. «No quería mentirte, Samu, pero todo se complicó. No sabía cómo volver atrás. Parecía rota, perdida, y él no podía odiarla. Le pidió que dejara a Lucía esa noche, que descansara allí». «Mañana vuelve», le dijo él. Ella asintió. Al día siguiente, regresó.
Se sentaron en la cocina mientras Lucía jugaba con una muñeca que Samuel había rescatado de un viejo baúl. Marina, mirando el mantel descolorido, comenzó a hablar. Contó la verdad. Su marido nunca aceptó a Lucía. Quería un niño, un varón. Cuando nació la niña, la despreciaba. Decía que no era suya. La maltrataba, la ignoraba. Decía que era mi castigo, que le había mentido. Murmuró con los dedos crispados sobre la mesa. Al final, me lo creí. Samuel miró a Lucía, que tarareaba distraída. Entonces algo le golpeó el estómago como un puñetazo invisible. La niña tenía sus ojos. Esa barbilla era la suya de pequeño. Recordó aquella única noche en el cobertizo, el temblor de su primera vez, su silencio al final. Se quedó sin aire. Marina, la voz le tembló. ¿Es mía? Ella le miró con los ojos empañados. Asintió. Sí, Samu, es tuya. Lo supe desde el principio. Lo oculté porque tenía miedo. Porque mi tía, la que me acogió en la ciudad, me obligó a callar. Me dijo que te olvidara, que te había arruinado la vida. Se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. Samuel se acercó, se arrodilló ante ella y la abrazó, como aquel chico de 16 años, con el alma abierta. ¿Por qué no me escribiste? Lo intenté, susurró. Pero ella me quitaba las cartas. Al final, me rendí. Él la miró a los ojos. Yo nunca te habría dejado sola. Luego se volvió hacia Lucía, su hija, la niña que había recogido de la nieve sin saber que la sangre de su sangre le latía dentro. Se sentó a su lado y ella alzó la mirada, inocente, esperanzada. ¿Tú también te vas? ¿Como papá? Samuel tragó saliva. El nudo en la garganta era tan grande que dolía. No, Lucía, yo me quedo contigo, siempre. Pasó una semana desde que la verdad salió a la luz. Pero para Samuel fue como si hubieran pasado años. Cada día miraba a Lucía con una mezcla de ternura, dolor y una extraña paz. Aquella niña de ojos grises era su hija. Su hija. No había palabras para explicar lo que sentía. Marina venía cada tarde. Se quedaban en la cocina mientras Lucía dibujaba garabatos de colores en la mesa con lápices viejos. Hablaban del pasado, de todo lo que se había perdido y de lo que aún podía salvarse. Samuel la observaba mientras ella rodeaba nerviosamente la taza con las manos y comprendía algo con claridad absoluta. No la dejaría marchar otra vez. Una noche, cuando el viento rugía tras los cristales y el aroma de la infusión de menta llenaba el comedor, le tomó la mano y habló bajito. Marina, vivamos juntos, tú, yo y Lucía, como una familia. Ella le miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de algo mucho más puro. Esperanza. Asintió, apretando su mano con fuerza. Quiero eso, Samu, más que nada. Al día siguiente, Marina recogió sus pocas cosas. Una maleta con ropa, algunos libros, los dibujos de Lucía. Volvió a su lado. El marido, al enterarse, no puso resistencia. Firmó los papeles del divorcio con una sonrisa helada, lanzando una última puñalada. Llévate a esa cría, no me hace falta. A Marina le dolieron esas palabras como una bofetada, pero Samuel la abrazó y le susurró, ahora nos hace falta a nosotros. Lucía rió como nunca antes, corrió hacia su madre, se colgó de su cuello y chilló. «¡Mamá! ¿Vamos a estar siempre juntos?» Marina la apretó contra sí, llorando sobre su pelo enredado. «Sí, mi amor, para siempre». Samuel las contemplaba desde la puerta de la cocina. Marina, su Marina, Lucía, su hija, y en el pecho algo cálido le crecía con fuerza. Una familia, no perfecta, no sin cicatrices, pero real. No todo fue fácil. El pasado volvió a llamar a su puerta una mañana fría. En la entrada apareció la madre de Marina, doña Antonia, alta, rígida, con ese rostro severo que siempre imponía respeto. Su voz temblaba de ira. «¿Qué estás haciendo, Marina? Volviendo con ese.
tirando tu vida por la borda otra vez. Ven a casa, todavía puedes corregir este error. Marina retrocedió, pálida, pero Samuel dio un paso adelante, se interpuso entre ellas firme como una muralla. Ella ya está en casa, doña Antonia. Aquí es donde debe estar, con nosotros. Váyase, por favor. Antonia se atragantó de indignación, giró sobre sus talones y se marchó con un portazo que hizo temblar las ventanas. Pero esa visita dejó una grieta. Carmen, que había observado todo desde su rincón, explotó esa noche. «Egoísta, has llenado esta casa de extraños. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo, Samuel?» Su voz era más un lamento que un grito, pero bajo el reproche él notó algo más: miedo, el pavor de quedarse sola, de no ser el centro del universo de su hijo. Samuel tragó saliva, la miró con calma. «No te abandono, mamá, pero ya no vivo solo para ti. Tengo una familia ahora». Carmen no respondió. Se volvió hacia la ventana y en voz baja dijo: «Llévame a la casa del padre de Samuel, a la del pueblo viejo. No quiero ser una carga aquí». Él lo hizo al día siguiente. La instaló en la antigua vivienda, en las afueras del pueblo, sencilla pero cómoda. Carmen miraba por la ventana del salón sin decir palabra. Samuel se fue con un peso en el alma, pero sabiendo que era lo correcto. Pasó un mes. En febrero, el día del cumpleaños de Samuel, la casa se llenó de risas y calor. Marina horneó una tarta de manzana con la receta que recordaba de su infancia. Lucía pintó con esmero una postal de colores donde con letra torcida ponía: «Papá, feliz cumple». Samuel no recordaba haber sonreído tanto. Entonces llamaron a la puerta. Al abrir, se quedó de piedra. En el umbral, apoyada en un bastón, estaba Carmen. Llevaba el viejo abrigo de lana y un paquete en la otra mano. «Feliz cumpleaños, hijo», dijo con voz ronca, temblorosa pero firme. Entró con pasos torpes. Sus ojos recorrieron la estancia. Marina poniendo la mesa, Lucía corriendo hacia Samuel, la calidez de un hogar que ya no le era ajeno. Y por primera vez, algo en su expresión se suavizó. Observó a su hijo, a su nuera, a su nieta, y comprendió todo de golpe. Todos esos años había intentado retenerlo por miedo, por soledad. Lo había encerrado en su culpa, pero ahora veía que no estaba solo. Tenía algo valioso: amor. «Me equivoqué, Samu», susurró, la voz quebrada. «Perdóname». Al día siguiente, volvió. En sus manos llevaba una tarta casera, irregular, con el glaseado torcido. Pero era suya, su primer gesto en años. La puso en la mesa con solemnidad. «Marina, Lucía, Samuel, perdonad a esta vieja. Quiero estar con vosotros». Lucía corrió hacia ella, se colgó de su cuello, torpemente, agarrándose al bastón. «¿Te quedas, abuela?» Carmen sonrió. No como antes, no con sarcasmo o fastidio, sino con verdad. «Sí, cariño, me quedo». Samuel observó la escena, con Marina limpiándose las lágrimas y Lucía riendo a carcajadas. Su madre, transformada por fin. El hogar lleno no solo de gente, sino de algo que por años les había faltado: paz. Abrazó a Marina, besó a Lucía en la cabeza y pensó con certeza absoluta: todos los caminos, todos los dolores lo habían conducido hasta aquí, a esto, a su familia, a su felicidad. La casa nunca había estado tan viva. Cada rincón parecía respirar. Ya no era solo el lugar donde Samuel cuidaba a su madre en silencio, donde los días se repetían como ecos tristes. Ahora se escuchaban risas, el sonido de pasos pequeños. La radio sonaba bajito en la cocina, y a veces los tres, Samuel, Marina y Lucía, se sentaban frente a la chimenea, con una manta sobre las piernas y las tazas humeando entre las manos. Hablaban de nada, de todo, de lo que vendría. Carmen, poco a poco, también empezó a cambiar. Se había resistido toda su vida, aferrada a su orgullo, a su amargura, a ese miedo profundo a quedarse sola.
pero ya no tenía fuerzas para el rencor. Lo veía en los ojos de Lucía cuando corría a enseñarle un dibujo, en los gestos pacientes de Marina, en la forma en que Samuel, incluso ahora, la miraba con respeto. Un respeto que nunca mereció del todo, pero que aún conservaba. Una tarde, mientras Samuel arreglaba una lámpara del pasillo, la escuchó hablar con Lucía. Su voz, ronca y gastada, tenía un temblor extraño. «¿Sabes, chiquitina? Yo también fui madre primeriza, y también tuve miedo, pero me equivoqué mucho, y estoy intentando aprender, aunque sea tarde». Lucía no respondió. Solo se le colgó del brazo y le besó la mano. «Yo te quiero igual, abuela, aunque seas gruñona». Carmen soltó una carcajada leve, apenas un suspiro pero sincera. «Y yo a ti, pequeña». Con los días, Samuel empezó a entender que no se trataba de olvidar el pasado, sino de aceptarlo, de mirar hacia atrás sin odio, solo con la conciencia de que sobrevivieron, que pese a todo, llegaron hasta aquí. Marina volvió a escribir. Se sentaba por las tardes junto a la ventana, con un cuaderno nuevo y una taza de té. A veces le leía en voz baja sus textos a Samuel, que escuchaba embobado, como aquel chaval de 16 años que una vez la esperó bajo una higuera. Ella le devolvía la mirada y sonreía. Ya no había miedo en sus ojos. Lucía, por su parte, floreció. Empezó a dormir sin sobresaltos, a cantar canciones que aprendía en el cole, a dibujar casas con chimeneas y papás con barbas. Cuando uno de sus compañeros le preguntó quién era ese hombre de su dibujo, ella respondió sin dudar: «Mi papá, el de verdad, el que no me deja sola». El invierno fue cediendo. Llegó marzo con sus días más largos y la tierra empezando a oler a hierba húmeda. El jardín que llevaba años descuidado volvió a ver manos que plantaban. Marina y Carmen, contra todo pronóstico, compartieron una tarde sembrando semillas de flores. Lucía las miraba como si no pudiera creer lo que veía. Samuel, desde la puerta, lo observaba todo. El sol le daba en la cara. Cerró los ojos y por primera vez en su vida no pidió nada más.